¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión. Esta vez vamos a estar hablando un poco de las biofrecuencias, que ya he tocado este tema en mi canal, hablando de todo es sonido, magnetismo y electricidad expresado en frecuencias y que todo genera energía. Son como una trinidad que deriva en cinco como elementos para completar la vuelta, por decirlo. O sea, la trinidad primaria es sonido, del sonido genera el magnetismo campo eléctrico. Y obviamente el sonido se expresa en frecuencias y todo en conjunto pues genera diferentes tipos de energía. En este caso, pues la energía que más nos compete y que con la que se maneja el planeta y nuestro cuerpo, pues es la llamada energía escalar. ¿Por qué se llama escalar? Porque escala posiciones de frecuencias. Y hablando de electricidad, pues no es la electricidad burda de corriente alterna que electrocutas y mete los dedos al enchufe, sino que es una energía que es fría, como funciona el sol, nuestro cuerpo, y que deriva de un pulso de sonido que crea un magnetismo estable polar y este crea voltajes eléctricos, una hibridación de una electricidad, pero que es fría y no electrocuta. Entonces, eso vamos a estar hablando de las diferentes tecnologías que ya teníamos en un pasado, como lo hemos mencionado, tanto con la máquina de energía escalar, que son bobinas de cobre, donde se transmite pues, la energía escalar en electricidad fría, que se ve de color así como violeta, que es la energía que está libre en todo el planeta, que se deriva del éter. Y bueno, diferentes frecuencias también que se han usado, que hay un compendio enorme de frecuencias para cualquier cosa que del A a la Z que tú me digas, que tiene la propia medicina, lo tiene registrado, pero no lo enseñan tal cual porque, pues claro que esto es como, ahora es un secreto a voces que ya se está empezando a esparcir y por eso estamos en esta campaña de esparcir la sabiduría y aparte portar soluciones que ya están ahí y retomar y regresar esa tecnología que es muy sencilla, realmente no es nada del otro mundo, pero volverla a poner aquí a la mesa para nuestro servicio y para ayudarnos a mejorarnos de manera holística pues, nuestra vida, como en una terapia que venga a completar, digamos, terapias satélites que vengan a completar y también a apoyar nuestro proceso de desintoxicación, que eso es lo primordial, sacar las toxinas del cuerpo y de desparasitación, que es muy importante. Entonces, bueno, este preámbulo lo hago para presentar a nuestro invitado, Tony desde Barcelona, que también él está manejando este tipo de información y además echando manos a la obra, creando este tipo de tecnología que vamos a estar hablando de lo que es el Zapper, un aparato que también genera biofrecuencias a través de pulsos eléctricos, que nos ayuda con el contacto con nuestro cuerpo, pues ayudarnos a esta desintoxicación y sobre todo eliminación de parásitos y a nivelar nuestro potencial de hidrógeno, que es el pH, que también son milivoltios, para que el cuerpo se cure así solo, porque como lo he dicho en otros videos, todas estas tecnologías ayudan al cuerpo a que se sane a sí mismo. Esto no sana al cuerpo, sino el cuerpo le damos las condiciones para que se sane a sí mismo. Entonces vamos a estar presentando varias diapositivas con información muy interesante que Tony nos trae y que nos da su experiencia y que nos hable de su propia experiencia y además pues, de esta tecnología que está promocionando y para que todos podamos darnos cuenta y al final pues dar un poco de información de cómo adquirir todo esto. Entonces, ¿cómo estás, hermano? Mucho gusto tenerte aquí. Muy buenas tardes desde Barcelona, España. Roberto, agradecerte de corazón que me abras las puertas de tu casa para traer toda esta información que con este pedazo de preámbulo que has puesto de manifiesto, poco más me queda que añadir. Pero bueno, vamos a tratar de aportar cositas que fruto del tiempo que llevamos con este tema, pues vamos conociendo y vamos mejorando día a día. Entonces, bueno, bien, cogiendo el hilo de todo lo que has dicho, pues básicamente, si te parece, pasamos con el tema de este PowerPoint para explicar un poquito en qué se basa el Zapper y de dónde sale y todas estas cosas, ¿vale? Dale. Venga.
Bien, pues como bien has dicho, para poder entender este universo tenemos que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Esto ya lo dijo el gran Nikola Tesla, ¿vale? Y bueno, un poco es, pues ya digo, en base a este preámbulo que tú has hecho, es una definición simple, ¿no?, de todo esto que has explicado. Para poder entender un poco de lo que vamos a hablar en adelante, voy a matizar algunos conceptos para tratar de entenderlos un poco más a fondo, ¿no? Cuando hablamos de biofrecuencia, pues muchas veces pasamos por alto su significado, ¿no? Realmente, ¿qué es una biofrecuencia? Sabemos que todas las células de nuestro cuerpo, no solo las células de nuestro cuerpo, incluso como demostró Bruce Tainio, y esto lo veremos más adelante, hasta las piedras, ¿vale? Toda la materia que tenemos aquí en este universo tiene una pequeña vibración, una frecuencia, emite una frecuencia, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de biofrecuencia, en definición general, entendemos esta frecuencia propia de nuestras células, de las células biológicas, ¿vale? Biofrecuencia. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de biofrecuencia, a nuestro entender, lo que entendemos son estas frecuencias que aplicamos de forma externa en el organismo para tratar de volver a conseguir esa frecuencia primordial que puede estar afectada por algún tipo de disfunción, ¿vale? Vamos a tratar de volver a tener esa frecuencia primordial de nuestro organismo aplicándola de manera externa. Eso es lo que nosotros entendemos como biofrecuencia. También vamos a hablar de forma de onda. Este tipo de onda es el tipo de onda del Zapper, ¿vale? Que es una onda cuadrada. Entonces, básicamente lo que tiene es un flanco ascendente vertical. Aquí estaría la línea de 0, ¿vale? Hay un flanco ascendente totalmente vertical, un flanco horizontal que sería el pulso positivo, un flanco descendente y el pulso 0, ¿vale? Otra vez, flanco ascendente, positivo, 0. Bien, en mi Zapper, el flanco nunca vuelve a ser 0 una vez arranca. ¿Por qué? Porque este tipo de onda, en la onda cuadrada, induce una serie de armónicos que pueden provocar flecos hacia negativo, es decir, veríamos unas pequeñas marcas hacia negativo. Y esas pequeñas marcas hacia negativo son contraproducentes ya que alimentan parásitos. La manera que yo tengo de evitar esos flancos hacia negativo es mantener siempre un offset positivo. Es decir, una vez el Zapper arranca, nunca vuelve a 0. Siempre se queda con un valor pequeño, pero positivo. Más 0,25, más 0,30, hasta más 0,4 cuando la pila es totalmente nueva. Bien. Otro de las palabras que me gustaría pues, definir es el término resonancia. ¿Qué entendemos por resonancia? Bien, hay dos ejemplos que son pues, bastante aclaradores, ¿no?, de lo que es el fenómeno de resonancia. Es, por ejemplo, esa cantante que con su voz es capaz de romper una copa de cristal, ¿vale? Lo que hace es acoplarse a la frecuencia resonante de la propia copa de cristal hasta que estructuralmente esa vibración hace que estalle esa copa de cristal, ¿vale? Eso sería un fenómeno resonante. Pero hay otro que quizás es más simple de entender, que sería, pues, un crío que esté en el parque balanceándose en un columpio, ¿vale? Y llega el padre y lo quiere empujar, ¿vale? Pues el padre se tiene que adaptar a la frecuencia de penduleo del columpio, porque si empuja cuando el columpio viene, lo que hace es detenerlo. Entonces, tiene que acoplarse a la frecuencia que está describiendo el columpio y cada empujón le da mayor amplitud. Eso es otro fenómeno resonante, ¿vale? Creo que es una forma de entender qué es la resonancia. Esto es muy importante mencionarlo, hacer un poco un inciso, porque aquí tenemos que entender una de las leyes de este mundo donde vivimos que se llama lo símil trae lo símil. Entonces, si tú estás vibrando en 450 hercios, vas a estar en resonancia con 450 hercios alrededor tuyo, por decir algo, que se ha visto en diapasones del mismo calibre de afinación.
donde pones un diapasón, y tú vibras uno a la misma frecuencia, el otro va a oscilar y a vibrar por resonancia, porque lo estás diciendo, porque comparten el mismo tono familiar, por decirlo, como el mismo centro tonal, aunque no sean esa... Aquí estamos hablando de un ejemplo exactamente de la misma frecuencia, pero inclusive puede haber frecuencias alrededor que no sean la misma, pero pertenecen a la familia tonal y resuenas. Entonces, por eso también te puedes... Es lo que decimos de que pues, te vas a juntar o vas a encontrar seres y situaciones que estén, que pertenezcan a tu misma frecuencia tonal. Y también hacer un inciso un poco de lo que dijiste de que cuidado que también las frecuencias, como todo en el mundo, es ambiguo. Entonces podemos usar las cosas para bien o para mal, eso depende. Entonces también cuidado porque hay frecuencias, como bien mencionaste, que puede ser lo contrario, que puede alimentar parásitos y dañan el código genético y nuestras aguas, porque a fin de cuentas somos un ser acuático. Entonces, si tú te expones a frecuencias que no son correctas, también desestructuras tus aguas internas y toda tu materia, tus moléculas, porque el sonido interactúa con todo, lo hemos visto en la cimática. Entonces, también por eso aquí hay una conspiración en la música, que cuidado con lo que escuchen, porque hay música, independientemente de la letra, que también hoy en día las letras son una basura en general, las modernas, pues también te hacen, inclusive hasta en los mantras hindús y de cualquier religión o cultura, también cuidado con lo que expresamos de la palabra porque estamos creando toroides de energía que interactúan con todo el campo cuántico de sonido y de frecuencias y además alteran e interactúan con nuestro campo de resonancia, como bien mencionaste. Entonces también hay que tener cuidado con ciertos aparatos, hasta inclusive con ciertas orgonitas, que también manejamos nosotros el tema de las orgonitas y las creamos y las vendemos para uso terapéutico, como bien lo mencionamos, y hemos dado cuenta que de repente una vez una señora nos dijo que compró en Temu una orgonita china y al contrario, en vez de beneficiar, le estaba dañando porque la medimos en unidades Bobis y estaba pues como en las 1000 unidades Bobis, que es bajísimo. Simplemente los seres vivos vibramos entre 6000, lo mínimo 6500 unidades Bobis y ahí ya estás casi para enfermar, imagínate. Entonces, una cosa que vibre a ese tipo de mediciones puede ser contraproducente. Entonces, también el mismo pero varios aparatos, si no los sabemos aplicar bien, y por eso aquí Tony está aclarando por qué está haciendo estas mediciones, para que no pase eso. Y además, ya para cerrar, también la tecnología que estamos usando porque está despidiendo este tipo de electromagnetismo dañino, llámese los teléfonos celulares, llámese las computadoras, los ordenadores, las televisiones inteligentes, los refrigeradores o neveras inteligentes que tienes en tu cocina, que el microondas, etcétera, etcétera, todo lo que hoy en día está con esta caja de Faraday a la inversa de encierro electromagnético negativo, también se ha comprobado que alimenta parásitos y hace crecer hongos y diferentes seres que pues empiezan a comer el cuerpo, y ahora es lo que vas a empezar a explicar, ¿no? Cómo está relacionado todo esto y por qué los parásitos proliferan, pero en parte es también por la frecuencia y por el tipo de ambiente en el que se recrea, en este caso nuestro cuerpo. Si las aguas están estancadas, pues va a dar paso a una invasión fúngica primero y después parasitaria, y además en todo el reino vegetal, animal, en el que tú quieras, ¿no? En este caso, pues vas a mostrar de una hormiga, pero también eso pasa en el cuerpo humano. Entonces, quería un poco como poner esta connotación, que es muy importante lo que mencionaste, saber qué frecuencias nos pueden facilitar y ayudar y otras que también nos pueden perjudicar. Claramente estaban utilizando los papás las tabletas o los celulares como un reforzador positivo en el que estaban cambiando una adicción que podría ser a los lácteos, al azúcar. Estaban cambiando esa adicción por otra, que es la adicción a la tecnología. Nos llamó mucho la atención que los que usaban menos tecnología se recuperaban más rápido. Comenzamos a notar que esos campos electromagnéticos, acciones visuales, si yo le doy el scroll, por darte un ejemplo rápido, a cualquier red social, eso le crea dopamina a la persona, dependiendo del caso. Y si comes azúcar, también hace una satisfacción. Y comenzamos a ver que había una gran similitud entre un cambio y otro para las personas. Aunque estés haciendo un gran esfuerzo cambiando tu alimentación, tomando antidesparasitantes, hay organismos que se van a reproducir más rápido si están bajo el efecto de ciertos campos electromagnéticos.
Totalmente de acuerdo y añado, hay algo más, aparte de lo físico y directo, tenemos lo sutil, la energía sutil, y aquí entra la intención. Tú imagínate a alguien que pueda comprar una pirámide que vende Temu y que han fabricado en unas condiciones determinadas, ¿no? En unas condiciones, pues, no óptimas, desde luego. Esa intención que puede tener esa pirámide, pues no es una intención buena. Algo que esté fabricado desde el corazón y que esté fabricado con una buena intención, ¿vale? Lleva esa intención también. Y esto es, dentro de la energía sutil, es algo muy importante también, ¿vale? Bueno, pues pasamos a hablar de las biofrecuencias. Y es que las biofrecuencias no es algo nuevo. Como bien ha dicho Roberto, desde tiempos pasados, bastante pasados, las biofrecuencias ya se están aplicando en temas de sanación, ¿vale? Actualmente yo estoy intentando retomar algo que estaba pues un poco diluido, que es el tema del zapper de Hulda Clark, ¿vale? Y tiene que ver con el tema de las biofrecuencias. Entonces, hay antecesores que, vamos a verlos, por ejemplo, hablamos de Raymond Rife. Raymond Rife, su obra también empezó con un microscopio óptico que era capaz de ampliar la muestra 60.000 veces. 60.000 veces, ¿vale? Esto actualmente, pues, se dice que es imposible debido a la refracción en los cristales, pero él lo hizo de una manera determinada y utilizó la heterodinamia, es decir, la mezcla de dos frecuencias para obtener una tercera frecuencia. Mezclaba dos frecuencias distintas y obtenía una diferente. ¿Y cómo lo hacía? Orientaba unos prismas de cuarzo que emitían un rayo de luz ultravioleta y donde se juntaban esas luces creaba una tercera longitud de onda que caía dentro del espectro visible. De esta forma era capaz de iluminar virus, bacterias y hongos vivos, que actualmente es imposible, ya que para hacer visibles estos patógenos hay que utilizar un microscopio electrónico que mata estos patógenos. Al tenerlos vivos, le ofreció la posibilidad de ensayar sobre estos microbios con ciertas cosas. ¿Y qué hizo? Pues los radió con ondas de radio de determinado espectro, es decir, de determinada longitud de onda, frecuencia, ¿vale? Encontró que cada uno de estos microbios entraba en resonancia a determinada longitud, a determinada frecuencia. Entraba en una resonancia y cuando amplificaba esa resonancia entraban en lo que él llamaba frecuencia oscilatoria mortal. Es decir, el microbio estallaba emitiendo un pequeño destello de luz, ¿vale? Él anotó cuidadosamente todas y cada una de esas frecuencias oscilatorias mortales de todos los microbios que llegó a ensayar, que fueron una barbaridad, y entendió que debía crear una máquina que en personas pudiese introducir esa frecuencia oscilatoria mortal para tratar de curar pues algunas disfunciones. Llegó a curar 18 casos de cáncer desahuciados por la ciencia, ¿vale? 16 casos de cáncer los curó en 3 semanas, ¿vale? Y el resto, los 2 restantes, en 3 meses. Pero de los 18 que estaban desahuciados por la ciencia, los curó. Él fabricó el Beam Ray Machine, que era una máquina que funcionaba con una lámpara de descarga de metales, de gases metálicos, ¿vale? Era una frecuencia de rayo de luz. No utilizaba unos electrodos para agarrar, sino que era un bulbo, ¿vale? Con unos electrodos en su interior y un gas metálico en el cual, pues a través de máquina escalar, hacía pasar determinada frecuencia y los rayos de luz que salían de esa bombolla, de esa ampolla, eran los que se introducían en el organismo provocando esa frecuencia oscilatoria mortal. Actualmente vemos que se están comercializando una serie de aparatos que llaman de Rife, que van con electrodos de mano o pulseras, ¿vale? Y estos electrodos pues no tienen nada que ver con la máquina que diseñó Rife.
Ya digo que Rife funcionaba con ondas de luz, con rayos de luz, y no con este tipo de ondas que son propias del zapper de onda Clark. Entonces hay un poco de controversia con esto, ¿no? Porque yo entiendo que las máquinas de Rife que se venden actualmente son más un zapper de onda Clark con frecuencias de una máquina que funcionaba de manera distinta, ¿vale? O sea, hay un poco de lío con todo esto, ya digo. Evidentemente, digo evidentemente, lamentablemente, como le ha pasado a muchos científicos de su época y enfocados en estos temas de salud tan interesantes, pues destruyeron toda su obra y lo desprestigiaron de manera total. Estuvieron inmiscuidos por ahí los Rockefeller y este hombre pues se volvió alcohólico y falleció por una sobredosis de diazepam y alcohol en 1971. ¿Vale? Otro de los grandes exponentes es George Lakhovsky. Este hombre tenía una teoría muy interesante y que a día de hoy se está viendo que es muy real, muy acertada, que hablaba de la lucha vibratoria microbio-organismo, ¿vale? Es decir, en el momento en que un microbio entra dentro del organismo, se establece un duelo de frecuencias en el que gana es el que provoca el estado, ¿vale? O sea, si gana el patógeno, provoca disfunción, pero si gana el organismo, pues nos quedamos igual. O sea, muere el patógeno y nos quedamos igual. Él lo entendió así. Una de las pruebas que le hicieron a este señor es, había una serie de geranios que les inocularon una bacteria que provoca unas tumefacciones en los geranios y los geranios mueren. Entonces, bueno, le propusieron, esto fue en un hospital, le propusieron que curase a los geranios que les habían inoculado esta bacteria, ¿vale? Él simplemente hizo unos cálculos y con un alambre de cobre hizo una antena radial que puso alrededor de varios geranios. Dejó unos cuantos de control y otros con esa antena radial. Él sabía que las frecuencias cósmicas se iban a sintonizar de una manera determinada en esa antena radial y provocar una frecuencia, captar una frecuencia que iba a sanar a esos geranios. Y efectivamente así fue. Los geranios que tenían la antena crecieron muy rápido, esos tumores que se habían generado al inocular la bacteria, y cayeron. Y la planta siguió viva. Y en los que había dejado de control sin la antena, murieron todos, ¿vale? Creó el dispositivo oscilador de ondas múltiples, que como podemos ver aquí, es una máquina escalar unida a unas bobinas Audin, ¿vale? Y al final con unas antenas radiales concéntricas, ¿eh? Estas antenas radiales albergan círculos de diferente diámetro, uno en el interior de otro. Parece ser que no era fruto del azar estas longitudes de estos aros, sino que tenían que ver con el número phi, ¿vale? Lo que se conseguía de esta manera era esta señal escalar a través de estas antenas, producir todo el tipo de frecuencias armónicos y subarmónicos que puede contener un organismo a la vez, ¿vale? Entonces, da igual la disfunción que tuviese la persona, simplemente poniéndose delante de estas dos antenas, se armonizaba esa frecuencia vibratoria natural, esa biofrecuencia del organismo, de manera que pues provocaba reparar esa disfunción, ¿vale? Igualmente, pues en 1940 le destruyeron, aprovechando la ocupación nazi en París, le destruyeron todo su laboratorio, sus máquinas, su obra, y en el 42 pues fue atropellado por una limusina en Nueva York. Otro de los grandes exponentes, y es una persona muy poco conocida, ¿vale? Pero que realmente, a mi juicio, hizo una de las cosas más chocantes y más interesantes, es Bruce Tainio. Bruce Tainio creó una máquina que era capaz de medir oscilaciones mecánicas en cualquier materia. Esto es fuerte, ¿eh? O sea, desde una piedra a un trozo de madera a una persona.
Esta máquina se basaba en que hay una generación de un campo eléctrico cuando cualquier materia es atravesada por una frecuencia, ¿vale? Al pasar una frecuencia por una materia, pues se genera un pequeño campo eléctrico, ¿vale? En los átomos de esa materia. Entonces, él tenía una serie de sensores que podía colocar de una manera estratégica y promediar las frecuencias que estaban recibiendo, ¿vale? De esa materia, esa oscilación que recibía de esa materia al hacer atravesar una frecuencia. Y al promediar, pues, tenía una lectura de la frecuencia de todo. Bien. Encontró, por ejemplo, el poder curativo de los aceites esenciales. Es decir, determinó que la rosa damascena vibraba a una frecuencia de 320 megahercios. O sea, es una frecuencia altísima, capaz de restablecer prácticamente cualquier disfunción, ¿vale? También fue capaz de ver cómo los pensamientos y emociones cambian la vibración. Es decir, una persona que esté vibrando de determinada manera, con un pensamiento bajo, ¿vale? Su vibración baja, y con un pensamiento elevado, pues con un pensamiento de gratitud y demás, su vibración sube. ¿Vale? Y, bueno, lo que he dicho, que demostró el poder curativo de diferentes aceites esenciales. Vale, ¿qué nos pueden aportar las biofrecuencias? Bien, pues vamos a hablar del zapper de Hulda Clark, basado en Hulda Clark, ¿vale? Que es el zapper que yo fabrico. Bien, nuestro zapper funciona con el desplazamiento positivo. Es todo señal de parte positiva, es todo flanco, no es semiciclo negativo, es todo semiciclo positivo, y además con ese offset positivo. Mejora la energía celular. Bueno, un poco basándonos en lo que ya había visto Bruce Tainio, ¿no? Este paso de biofrecuencias a través de la materia genera un pequeño campo eléctrico que a nivel celular repercute directamente sobre las mitocondrias, mejorando esa circulación de electrones en su interior y de esta manera facilitando la fabricación de ATP. Además, en el agua extracelular, estas frecuencias lo que hacen es disminuir la viscosidad de ese agua extracelular, facilitando así la alimentación iónica a través de la membrana celular. Destruye por resonancia los patógenos. Esa resonancia de la que hemos hablado al principio, esa oscilación que provoca en los parásitos, de manera que la capa externa de los parásitos estructuralmente se desintegra y provocan, pues, la desestructuración, la desintegración de los patógenos. Recarga el sistema inmune, en especial los eosinófilos, de esos que hemos hablado, ¿no? Los eosinófilos son los encargados realmente de atacar a los parásitos. A nivel sanguíneo, estas biofrecuencias recargan las células del sistema inmune. Veremos ahora después un informe de un laboratorio en el cual se vislumbra que ocurre esto a nivel sanguíneo. Estructura las cargas eléctricas en los eritrocitos, mejorando así la respiración celular. Pues bien, los eritrocitos tienden a apilonarse, ¿vale? Se tienden a juntar cuando pierden su carga. Entonces, si cada eritrocito tiene que transportar X oxígeno, si están apilonados, pues funcionan muy mal, no transportan bien el oxígeno, ¿vale? Cuando están dispersados, tienen una dispersión correcta, transportan mucho mejor el oxígeno, ¿vale? Esto se entiende. Bien, este es el informe que decía. Esto es un laboratorio en Madrid, España, ¿vale? Fuimos mi señora y yo a hacer esta prueba, mi mujer y yo, y la prueba consistía en examinar una muestra sanguínea en un microscopio de campo oscuro, previo al uso del zapper y después del uso del zapper. Es decir, nos hacen una punción en la yema del dedo, en una placa, en un portaobjetos, se pone la muestra de sangre, se analiza en el microscopio, ¿vale? Da unos resultados, nos ponemos el zapper, vuelven a hacer otra punción, se vuelve a poner una muestra y analizan la segunda vez la sangre para ver esos cambios morfológicos que realmente se producen a nivel sanguíneo. O sea, realmente es una prueba empírica de lo que el zapper está provocando a nivel sanguíneo. Podemos ver que en el caso de una de las muestras, de mi mujer,
¿vale? Aparece un apilamiento discreto por posible permeabilidad intestinal, ¿vale? O sea, vemos que los eritrocitos en algún punto, no sé si se ve suficientemente grande, pero en algún punto los eritrocitos hacen como tubos, están amontonados uno encima de otro, ¿vale? No están separados suficientemente, ¿vale? Esto, el técnico que hace el análisis, que es don Teófilo Calvo, es una persona con suficiente reconocimiento aquí en España, pues determina que esto es consecuencia de una posible permeabilidad intestinal. Vemos la muestra posterior al uso del Zapper, ¿vale? Y en esta muestra dice dispersión correcta de los eritrocitos tras el tratamiento con Zapper. Se desagregan los apilamientos y con constantes físico-químicas visibles en campo oscuro no variado se mantiene un medio plasmático correcto, ¿vale? Hemos dispersado los eritrocitos a nivel sanguíneo y aquí pues tengo que decir que simplemente estuvimos 40 minutos con el uso del Zapper porque tuvimos que hacer un viaje express a Madrid y llegamos un poco tarde y, bueno, cerraba el laboratorio, o sea, fue un poco atropellado, ¿no? Hicimos simplemente 40 minutos de Zapper y con 40 minutos ya se puede ver los efectos. Las conclusiones que saca Teófilo Calvo es que la aplicación del Zapper mejora la dispersión de la sangre haciendo desaparecer el apilamiento sanguíneo. Esto ha de mejorar el intercambio gaseoso de los eritrocitos con la consiguiente mejora de la respiración celular, ¿vale? Cabe decir, como ya he mencionado anteriormente, que es una persona muy entrenada en este tipo de prueba, ¿vale? Y que realmente simplemente al ver la muestra, o sea, por ejemplo, nosotros todavía estamos tratando de ver qué es lo que se estaba viendo, ¿vale? En una pantalla, estamos tratando de analizar y él ya sabía que había apilamiento, que había no sé qué, que había no sé cuánto. Es una persona que realmente tiene una experiencia dilatada en estos temas. Bueno, pues, ¿cómo usamos el Zapper? ¿Cómo usamos el Zapper? ¿Vale? Durante la primera semana vamos a tratar de eliminar la máxima cantidad de Candida albicans, ¿vale? Vamos a incidir en, para mi entender, el mayor problema, ¿no? Que es la Candida albicans, o al menos el parásito que más cantidad tenemos en el organismo, que es la Candida albicans, ¿vale? A nivel digestivo. Bien, para ello vamos a eliminar azúcares, harinas refinadas, pan, fructosa, sobre todo lo que denomino TAM, trigo, arroz, maíz, ¿vale? En el intento de eliminar la máxima cantidad de Candida albicans, lo primero que tenemos que hacer es dejar de alimentarla. Todo lo que nuestro cuerpo metaboliza como azúcar, ¿vale? Hay que dejar de darle y, efectivamente, pues usar el Zapper de esta manera. Hacemos una sesión diaria de 7-20-7-20-7, donde 7 son los minutos de uso y 20 los de descanso. Esto lo haremos a la frecuencia de 30 kilohercios, ¿vale? 30 kilohercios, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de que estamos bebiendo suficiente cantidad de agua para tratar de drenar esos desechos que genera el Zapper al desintegrar, de alguna manera, al destruir estructuralmente la cándida, ¿vale? Lo que hace es que quedan unos desechos y eso tenemos que eliminarlos. Entonces, este agua, preferiblemente, debe ser agua enriquecida. El agua enriquecida es por cada, vamos a poner, por cada 3 cuartas partes agua filtrada y 1/4 parte agua de mar, ¿vale? Y medio limón exprimido por cada litro, ¿vale? Este agua, además de ayudar a limpiar todos esos desechos, va a remineralizar el organismo aportando pues unos minerales en un estado de biodisponibilidad increíble, ¿vale? Nuestro cuerpo los va a absorber y va a ayudar a remineralizar. En esta primera semana ya podemos observar que tenemos más claridad mental y más energía, sobre todo el tema de energía, ¿no? Vamos a notar que lo que antes nos pesaba de hacer y nos costaba, pues ahora lo hacemos
con extrema facilidad. Y esto es debido básicamente a esa eliminación de cándida, ¿no? Vale, aquí podemos ver un ejemplo de lo que hace una onda cuadrada. En este caso son unos paramecios, que son unos bichitos relativamente grandes que están en el agua dulce, ¿vale? Pero a nivel laboratorio sirve para ilustrar lo que ocurriría dentro de nuestro torrente sanguíneo con otros parásitos y aplicando una onda cuadrada como la que hace el Zapper, ¿vale? Vale, pues seguimos viendo cómo se usa el Zapper, ¿vale? A partir de la primera semana, que hemos hecho el 7-20-7-27 una vez al día, bebiendo este agua, a partir de esta primera semana que ya hemos bajado la población de Candida albicans, que realmente es la que nos puede provocar un efecto Alzheimer, ¿vale? Una crisis curativa, ¿vale? A partir de esta primera semana ya podemos aplicar el Zapper de una manera más potente en función de lo que pretendamos. Es decir, si tenemos algún tipo de disfunción, qué sé yo, pues dolor en las articulaciones, tenemos pues cualquier disfunción, pues vamos a buscar el protocolo adecuado, ¿vale? Y aplicarlo de una manera más potente, por ejemplo, 1 hora seguida a una determinada frecuencia, ¿vale? O podemos seguir limpiando. Si simplemente queremos limpiar, pues podemos seguir con el 720-727 a 30 kHz. De esta manera vamos a ir eliminando, vamos a ir limpiando. A partir de los 3 meses de uso, pues ya podemos pasar a usarlo 3 veces a la semana en lugar de diario. Y esto es, digamos, la fase de mantenimiento. Es decir, vamos a tratar de no comer demasiados azúcares, ¿vale? Y lo usamos 3 veces a la semana para mantenernos limpios. Generalmente, la gente asocia las frecuencias al tipo de disfunción, ¿vale? Me dicen, yo tengo artrosis, ¿qué frecuencia me tengo que poner? Yo tengo dolor de cabeza, ¿qué frecuencia me tengo que poner? Bien, pues esto no es así. Realmente no hay una frecuencia que sea exclusiva para un tipo de disfunción, ni para distintas personas con la misma disfunción. El cuerpo humano no funciona como un cable de cobre que cuando aplicas una frecuencia con un voltaje determinado y una intensidad determinada sabemos lo que va a ocurrir. Los cuerpos no todos están compuestos igual. Algunos tienen una serie de limitantes como contaminantes, ¿no? Como químicos contaminantes, otros están más limpios. Unos tienen más agua, otros tienen una pequeña porción menos de agua, están más deshidratados. Entonces, el funcionamiento de las biofrecuencias a nivel del organismo son diferentes. Con lo cual, vamos a imaginar un dolor de cabeza que además en una persona puede estar provocado
pues por estrés, en otra persona puede estar provocado por cervicales y en otra persona, pues no sé, ¿vale? Pues puede ser porque tenga hambre. Entonces, en este caso, las frecuencias y el tipo de uso del zapper a aplicar sería distinto para cada persona. Es por eso que hay que investigar, ¿no? Una vez ya hemos pasado la fase de limpieza inicial, tenemos que investigar y tratar de entendernos con el zapper, ver cuál de las frecuencias nos funciona mejor para determinadas disfunciones y cómo usarlo. Pongo un ejemplo, ¿no? En función del momento del ciclo circadiano en el que estemos, el zapper va a provocar un efecto o el contrario. Es decir, si lo usamos por la noche, cuando estamos relajados en la cama para ir a dormir, pues nos va a ayudar a dormir mejor. Pero si lo usamos por la mañana, cuando estamos activos, lo que nos va a dar es más energía. Todo esto influye, ya digo, es en función de varios factores, tenemos que acabar entendiéndonos con el zapper, ¿vale? Bien, la estrategia de aplicación la he querido plasmar aquí en un diagrama de flujo, pues porque quizá queda un poco más claro, ¿no? La primera semana lo que vamos a hacer es limpiar y remineralizar, ¿vale? Hacemos el 7-20-7-27, eliminamos azúcares simples e hidratos de carbono simples y bebemos ese agua enriquecida, que el agua enriquecida no deja de ser agua isotónica de mar, ¿vale? Con medio limón exprimido por litro. Después de esta primera semana vamos a experimentar y vamos a ajustar el uso en base a sensaciones y avances. Es decir, las personas que, por ejemplo, quieran notar más energía, pues tienen que probar diferentes frecuencias. Las frecuencias, en general, las frecuencias más bajas penetran más en el organismo y las más altas penetran menos. Esto es un efecto físico que se llama efecto pelicular o efecto skin, ¿vale? Las frecuencias, por ejemplo, de un bisturí quirúrgico eléctrico son frecuencias ultra altas. Realmente está pasando una cantidad importante de energía que no nos provoca quemaduras en el interior del organismo y solo nos la provoca en la piel, en el punto de aplicación del bisturí quirúrgico. Sin embargo, el parche de negativo lo tenemos puesto aquí en el costado, ¿vale? Ese camino que está recorriendo la corriente va por el exterior y es en el punto de aplicación donde provoca el corte, ¿vale? Pues sería un poco esto. Las corrientes, las frecuencias más bajas penetran más y las más altas van más al exterior. Sabiendo esto, tenemos que entendernos con el zapper y aplicarlo en función de necesidades, porque cada persona es un mundo y cada organismo es un mundo. Bien, una vez ya hemos pasado la experimentación y tal, podemos pasar a reevaluar si es necesario seguir o si pasamos a la fase de mantenimiento y actuar en consecuencia, ¿vale? Bien, unos ejemplos de uso y colocación de electrodos, ¿vale? En el zapper 5 frecuencias, el zapper 5 frecuencias viene con unos electrodos de cobre, son unos tubitos de cobre que se cogen con las manos. Tenemos un tubo positivo y un tubo negativo, ¿vale? Bien, el positivo siempre va a la derecha y el negativo a la izquierda, ¿vale? Esto es por respetar la polaridad natural del organismo. Depende de dónde coloquemos estos electrodos, pues el zapper va a actuar de una forma u otra. Estos electrodos, que son 99,9% de cobre, ¿vale? Es un cobre de altísima calidad, en las manos nos sirve para actuar sobre pulmones, cerebros, enfermedades sistémicas, sistema inmune, para obtener energía, es, digamos, a nivel global, ¿vale? Alergias, etc. Si ponemos los electrodos en los pies, como estamos viendo aquí, ¿vale? Nos va a ir bien para el estómago, para las articulaciones, riñones, vejiga, ¿vale? También lo podemos usar en la cintura. Esto básicamente sería un término medio entre las manos y los pies y básicamente es para situaciones en las que no podamos asirlo con las manos, porque tengamos algún problema en las manos o, bueno, por cualquier circunstancia en la que no se pueda coger con las manos, ¿vale? Para el uso en la cintura, realmente es un uso que a través de la colocación
pues se dificulta se dificulta un poco el paso de las biofrecuencias. Entonces, para estos casos, si realmente es una persona que no lo puede asir con las manos, yo personalmente recomiendo parches tipo TENS. Yo también tengo el cable, ¿vale? Que va con unos conectores tipo corchete para poner parches tipo TENS. Entonces, se pondría un parche aquí y otro parche aquí, ¿vale? Y podríamos usarlo, pues, prácticamente a nivel sistémico y también incidiría más a nivel digestivo, ¿vale? El zapper dual, que es un zapper que en lugar de tener los electrodos de cobre viene con unas pulseras, ¿vale? Tiene doble salida, por eso se llama dual, es dual output, ¿vale? Y lo que tiene, al ir con doble salida, lo que ofrece es que son 4 puntos de entrada al organismo de estas biofrecuencias, 4 puntos de entrada distales, 2 en las muñecas y 2 en los tobillos. Es decir, imaginamos cuando esas biofrecuencias están entrando al organismo, chocan y vuelven hacia atrás. Es mucho más potente, es un uso mucho más potente que el zapper de los electrodos de cobre, ¿vale? Bueno, aquí he querido plasmar, ahora hablaré del cuadro, ¿vale? Nos aporta, mejora la carga eléctrica celular a nivel sanguíneo y a nivel musculoesquelético. Elimina patógenos a nivel sanguíneo y linfa, es decir, las biofrecuencias circulan de manera excepcional por la sangre y por la linfa. En el interior de los órganos le cuesta un poco más, sobre todo en los órganos huecos, como son el intestino, tanto el grueso como el delgado. Le cuesta más llegar, ¿vale? Es una inestimable ayuda para nuestro sistema inmune y armoniza el organismo a nivel energético. ¿Cómo armoniza el organismo? Bien, nuestro cuerpo biológico, que es este vehículo en el que estamos viajando en esta experiencia, pues a nivel de la glándula pineal armoniza la estructura de una forma o de otra. Y esta glándula pineal funciona en base a las frecuencias. Es decir, tanto las frecuencias auditivas como las frecuencias que nos entran por los ojos, las frecuencias visuales, como las frecuencias que nos aportan los olores. Todo ese tipo de, las ondas Schumann, todo ese tipo de frecuencias que percibimos hacen que la glándula pineal armonice. Es el director de orquesta que armoniza todos los instrumentos de la orquesta para que funcionen al unísono, ¿vale? Pues nosotros aplicamos esas biofrecuencias de manera externa para que ese director tenga su partitura para poder armonizar el resto de la orquesta, ¿vale? Bien, yo aquí he querido plasmar en este cuadro, tengo un grupo donde hay personas que usan mi zapper y van explicando los casos, ¿vale? Bien, pues dentro de este grupo, por ejemplo, he visto que la psoriasis artrítica de una persona en concreto se solucionó en un 95%, es decir, tenía alguna manchita, tenía alguna cosa, pero se le redujo de una manera brutal, ¿vale? Esta persona ya tenía tiempo con este problema de la psoriasis artrítica y era una persona que conduce, ¿vale? Y entonces, bien, pues le hice unas pulseras para el zapper y mientras iba conduciendo iba usando el zapper. Lo usaba mucho, ¿vale? Y tuvo una mejora importantísima en su psoriasis artrítica. El dolor de cabeza se resuelve con la frecuencia 344 y digo la frecuencia 344 porque realmente es una frecuencia baja que generalmente va a ayudar en casi todas las cosas, ¿vale? Pues el dolor de cabeza en el 100% de los casos, ¿vale? Los desajustes del periodo, aquí pone menopausia, pero no es solo en la menopausia, sino en el periodo, lo que es el dolor, lo que es el malestar, lo que es el sangrado excesivo, etc., etc., ¿vale? Se solucionan con el zapper al 100%. La tendinitis, pues en un 80%, es decir, pues por ejemplo, si tenemos una tendinitis de codo, si ponemos los parches uno antes y otro después y aplicamos una hora seguida, una frecuencia como 5 kHz o 344 Hz, por ejemplo, aplicamos una hora seguida, pues, hombre, no se nos va a ir totalmente esa tendinosis, esa tendinitis, pero nos va a mejorar.
Vamos a tener menos dolor, menos inflamación, etc, etc. ¿Por qué? Bien, básicamente lo que hacemos es promover, estimular la circulación sanguínea y con ella el aporte de nutrientes que va a tratar de regenerar esas células dañadas. ¿Vale? Bueno, continuamos con el tema de los parásitos, si te parece. ¿Cómo nos afectan los parásitos? Actualmente estamos demasiado parasitados, ¿vale? Prácticamente hay parásitos que prácticamente tiene todo el mundo. De hecho, hay parásitos que tiene todo el mundo, como por ejemplo la Candida albicans, que es un hongo, pero hay otro tipo de parásitos que no deberían estar y están en la mayoría de las personas, ¿vale? Entonces, esos parásitos realmente están influyendo en nuestra persona de determinadas formas. Vamos a poner unos ejemplos para hacernos conscientes un poco de cómo nos están influenciando estos parásitos. En el caso del primer ejemplo, es un parásito, es un hongo, pero que a las personas a día de hoy no afecta, que es el Cordyceps, ¿vale? Este hongo, cuando cualquier insecto, en este caso vamos a poner una hormiga, entra en contacto con una de las esporas del hongo, pues esta espora se introduce en el organismo y empieza a crecer en el interior del organismo, destruyendo pues prácticamente todo el sistema nervioso del insecto. Al final lo que hace es que se va del grupo, este insecto deja de comer y tiende a subir a un árbol o a algún punto alto, en algún vegetal alto, donde las condiciones de luz son determinadas, son óptimas para el crecimiento del hongo, ¿vale? En ese momento se aferra a cualquier lugar, a una hoja o a un tallo, donde esas condiciones lumínicas son adecuadas y se deja morir. Ahí el hongo florece, ¿vale? Y suelta otra vez sus esporas desde arriba, volviendo a cerrar el ciclo, de manera que cualquier otro insecto que entre en contacto con esas esporas se verá infestado con este hongo. Bueno, tú mencionas que ese hongo no daña al ser humano. A día de hoy. Pero mencionaste al otro, que es la cándida. Y la cándida hace lo mismo. Lo mismo que al insecto, lo hace con nosotros. Y eso se traduce en diversas enfermedades que ya no se puede mencionar. Pero ese es el origen de casi todas las enfermedades. Bueno, no el origen, más bien la subcausa. La causa primordial es una intoxicación severa que obstruye el organismo, pero como dije, ese estancamiento de energía de las aguas y de toxinas y diferentes mucosidades que se forman en el cuerpo dan pie a que entren este tipo de seres, principalmente fúngicos y después larvas de todo tipo de gusanos, que entren a hacer desórdenes. Pero sí, claro que este tipo de hongos, cada especie tiene, por decirlo, un hongo que lo afecta. En este caso el de las hormigas es pero para el ser humano es la cándida. Entonces, no creamos que la cándida es algo mínimo o que nos han dicho que es necesario, necesitamos tener un poquito de cándida y ahora puede ser un mal necesario por toda la intoxicación que tiene el ser humano y que ese hongo se come muchas cosas que tú comes, pero ya se ha sobrepasado la población y es donde empieza a tener... ¿Y qué pasa? Tú mencionaste que destruye el sistema nervioso. Más que destruirlo, lo toma, lo secuestra y literalmente hace zombie al hospedador, ¿no? El huésped hace zombie al hospedador y toma el control del avatar. Y entonces por eso no se sorprendan que hoy en día, y desde hace mucho tiempo, pues muchos seres humanos no se comportan como seres humanos ni son ellos porque están poseídos literal por parásitos y por hongos. Sí, totalmente. De hecho, la Candida albicans, una de las manifestaciones más evidentes que tiene es esa necesidad de dulce. Hay muchas personas que estando en la cama ya para ir a dormir, de repente tienen una necesidad imperiosa de comer algo dulce y se levantan y van a la nevera a comer un trozo de chocolate o algo dulce, y esto es debido a la cándida. Es la cándida la que está manipulando a esta persona para alimentarse. Realmente es así, ¿vale? Yes. Es así. Bien, otro de los ejemplos pues es el Toxoplasma gondii, que es el parásito que infecta pues aproximadamente al 90% de los gatos domésticos. Al 90% de los gatos domésticos. Es una barbaridad, ¿vale?
Este parásito tiene pues, el huésped definitivo, que sería el gato en este caso, pero hay huéspedes terciarios. Los huéspedes terciarios son los ratones y en muchos casos los humanos. Después tocaré el tema de los humanos. Pero, ¿qué hace este parásito con los ratones? Pues bien, una vez entra en el ratón, modifica dos aspectos fundamentales del ratón. Uno es el olfato y otro el miedo, el sentido del miedo, ¿vale? El ratón, empieza a sentirse atraído por el olor del gato. En lugar de asustarse, empieza a sentirse atraído, ¿vale? Y pierde el miedo al gato. De esa manera, un ratón que está infectado por este parásito es mucho más vulnerable al ataque de un gato que, a su vez, cuando se coma este ratón, se va a infectar. Es una manera de cerrar el ciclo, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre con los humanos? Las personas que, bueno, pues cada vez tenemos unos vínculos más estrechos con nuestras mascotas, podemos estar en riesgo de contaminarnos, ¿no? con estos parásitos. Entonces, se estima que actualmente entre un 30 y un 50% de la población está infestada de Toxoplasma gondii. Entre un 30 y un 50%. El Toxoplasma gondii, a nivel físico, pues utiliza unos canales un poco curiosos para moverse por dentro del organismo. De hecho, infecta a unas células propias del sistema inmune y las utiliza como vehículo. De esta forma se puede desplazar hasta el interior del cerebro, ¿vale? Bien, pues se ha demostrado que las personas infectadas con Toxoplasma gondii tienen el doble de posibilidades de tener un accidente de tráfico que las personas que no están infectadas. Esto es debido a que asumen unos riesgos que, si no estuviesen infectados, no asumirían esos riesgos. Serían más prudentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? También se ha visto que las personas infectadas con el Toxoplasma gondii, con el tiempo, pueden desarrollar esquizofrenia. Tienen más posibilidades de desarrollar una esquizofrenia. Esto es debido a lo que decía, que este parásito viaja hasta alojarse en el cerebro. Traspasa la barrera hematoencefálica hasta alojarse en el cerebro. Y, evidentemente, debido a sus desechos y demás, puede provocar esta fatal enfermedad. Otro de los ejemplos es el Trypanosoma brucei, ¿vale? Que este es el que infecta a la mosca tsetse. Bien, este parásito, cuando la mosca tsetse pica a una persona, la mosca trata de alimentarse de la sangre de esa persona como haría un mosquito. Pues está en el canal digestivo, el parásito de la mosca, y una vez muerde a la persona, pues puede inocularle este parásito. En la persona, pues afecta al sistema nervioso central y produce, pues, lo que conocemos como la enfermedad del sueño. Es decir, estas personas, pues, se quedan indispuestas de una manera abrupta y en cualquier lugar, ¿vale? Evidentemente, pues, son unas víctimas ideales para las moscas tsetse. Una persona que se haya quedado indispuesta en la calle, en el exterior, en cualquier sitio, pues, fácilmente es picada por una mosca tsetse y volvemos a cerrar el círculo, transportando ese parásito hacia otra persona que posiblemente no esté infestada. Al final, vemos que todos los parásitos, los patógenos, ¿vale?, provocan un tipo de modificación en las conductas de las personas, ¿no? Por ejemplo, el virus de la rabia produce hidrofobia, agresividad, confusión, agitación. El tema de la hidrofobia es algo muy significativo, ¿no? Que una persona tenga un miedo atroz a beber agua, una vez está contaminada con este virus de la rabia, pues, hombre, es muy relevante, ¿no? En el caso de los estreptococos, que básicamente afectan a la garganta, pues pueden provocar una fiebre reumática que puede acabar en lo que llamamos una corea de Sydenham o el mal de San Vito, que es ese temblor que no responde al Parkinson. Es un temblor no parkinsoniano y esto es consecuencia de la interacción de estos estreptococos. Vemos el gusano de Guinea. Este parásito que estamos viendo aquí en el pie es un parásito que entra en las personas cuando beben agua contaminada, pero ese agua contaminada
no está directamente contaminada por las larvas de este parásito, de este gusano, sino por unos microcrustáceos que en su interior del microcrustáceo están las larvas de este gusano. Cuando la persona ingiere estos microcrustáceos, en el interior del organismo liberan estas larvas y estas larvas tardan hasta un año en alcanzar una longitud de hasta 18 centímetros y van migrando por el organismo hasta que llegan a una parte distal, generalmente un pie, producen una llaga muy dolorosa, pero sobre todo que provoca un intenso ardor, ¿vale? Es como si estuviesen aplicando una llama en la zona de la úlcera. Cuando la persona trata de buscar alivio introduciendo el pie en el río, el gusano aprovecha para soltar larvas y de esta manera volver a infestar a estos microcrustáceos y cerrar así el ciclo, ¿vale? Es un ejemplo de cómo nos están manipulando de una forma o de otra para perpetuar su vida. Bien, los parásitos suprimen el sistema inmune entre sus neurotoxinas, entre sus desechos, por mil formas suprimen el sistema inmune y causan malnutrición, ya que realmente en nuestro interior están luchando por alimentarse. Por ejemplo, los Ascaris lumbricoides se alimentan de quercetina, que la quercetina está en la calabaza y el calabacín. Los Ascaris lumbricoides son parásitos del intestino grueso, generalmente, ¿vale? Hay otro que se llama Clonorchis sinensis, que este está en el hígado y se alimenta básicamente de avena. La Dirofilaria está en pulmones y corazón, generalmente en la parte derecha del corazón. Se alimenta de lactosa y cromo. La Echinostoma revolution está en el intestino y en el hígado y se alimenta básicamente de maíz y de un compuesto de las nueces que se llama acetaldehído. El Eurythrema pancreático está en el páncreas y se alimenta del limón. Es curioso. Fasciolapsis busci está en el intestino delgado, es un gusano plano bastante grande y se alimenta de la cebolla cruda. La Fasciola hepática está en el hígado y se alimenta de trigo. La lombriz strongyloides está en el intestino delgado y se alimenta de patatas. Tenemos que entender, pues, que estos parásitos realmente están compitiendo con nuestro organismo para alimentarse. Y si tenemos cantidad suficiente, pues nos están generando una malnutrición. Esta malnutrición crónica puede provocar una deficiente respiración celular y disfunción mitocondrial, y esto, a su vez, ser el origen de un cáncer. En función de su ubicación, pues sabemos que pueden estar en el hígado, en los pulmones, provocan diferentes problemas, desde asma, enfermedades neurológicas, dolores, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Bien, la mayor parte de estos parásitos entran a nuestro organismo por el sistema digestivo. Hay algunos que pueden entrar a través de la piel, como el de la mosca tsetse, a través de picaduras de insectos, al respirarlos, pero la mayoría entran por el sistema digestivo. En general vienen en los alimentos crudos mal lavados. Hablamos de verduras, frutas, etcétera, etcétera. Platos preparados en crudo. Ahora están muy de moda el sushi, el stick tartar, tartar de salmón, tartar de no sé qué. Bien, pues eso es una fuente increíble de entrada de parásitos, ¿vale? Las mascotas, y es debido a nuestro contacto íntimo que actualmente pues se tiene con ellas, ¿no? Incluso aunque las desparasitemos, estos animales, pues claro, van a escarbar a la tierra, hacen sus necesidades y no, ¿vale? No, la higiene de estos animales es distinta. El agua de boca. En las grandes ciudades es increíble la cantidad de patógenos que viene en el agua de boca. Es una barbaridad. Areneros en los parques infantiles. Pues bien, estos areneros donde juegan los niños pequeñitos están expuestos habitualmente a las aves, a otros animales
y hay muchos parásitos, muchos huevos de parásitos allí. Los niños generalmente tocan la tierra, después se meten la mano en la boca o se muerden las uñas y es una vía de entrada importante. Las aves en las ciudades, por ejemplo, cuando estás tomando algo en una terraza y hay palomas alrededor, cuando baten las alas, las palomas generan un aerosol de huevos de parásitos, básicamente de sus propias heces, de la tierra donde se han revolcado y demás, y ese aerosol está lleno de huevos de parásitos. Entonces, si tú estás tomando un bocadillo en la terraza del bar, pues fácilmente ese bocadillo se va a contaminar con ese revoloteo de las palomas. Preparación y servir alimentos en restaurantes. Aquí pongo dedo dentro y este es un ejemplo, ¿no? muy llamativo, ¿no? Imaginemos un camarero. A ti te trae un plato con tu comida y te la deja en la mesa, pero antes ha ido a la mesa de al lado y ha recogido los platos sucios, ¿verdad? Los ha dejado y no se ha lavado las manos. Ha cogido tu plato y te lo ha traído, ¿verdad? Pues imaginemos esto a lo largo del día y evidentemente hay una contaminación cruzada que es increíble, ¿vale? Y esto contando con las aves, además, que puedan haber, pues al final, bueno, es un batiburrillo allí de huevos de parásitos increíble. Las relaciones humanas, evidentemente, ¿no? El contacto íntimo con otras personas, pues es un pase indiscriminado de patógenos. Una de las vías de entrada más habitual son las verduras y frutas mal lavadas, ¿vale? En general, todas las verduras, sobre todo las que están bajo tierra, están muy expuestas a parásitos. Entonces, todas esas verduras, como pueden ser zanahorias, como pueden ser rabanitos, como pueden ser cebollas, como pueden ser patatas, al final todas esas hortalizas vienen bastante llenas de huevos de parásitos. Si no las lavamos de una manera adecuada, hacer un lavado intenso y completo y dejarlas un tiempo determinado, ¿vale? Generalmente media hora, dependiendo del volumen de agua y de verduras. De esta manera eliminamos todos estos huevos o los neutralizamos, ¿vale? En los tratamientos clínicos de inmunosupresión se prohíbe comer alimentos crudos, ya que matemáticamente la probabilidad de ingerir huevos o incluso insectos es altísima, ¿vale? En los alimentos crudos, o sea, es algo matemático. ¿Cuáles son los síntomas que nos producen los parásitos? Pues son genéricos, ¿vale? Pero cuando de todos estos que voy a nombrar tengamos varios, pues ya podemos tener claro que estamos parasitados, ¿vale? Sobre todo a nivel del tubo digestivo. Gas, hinchazón, cambios en tránsito intestinal, vómitos, ¿vale? ¿Tenemos esto? Sí. Dolor abdominal, calambres estomacales, sensibilidad a diversos alimentos. Heces sueltas, grasosas, gusanos, moco, huevos, hebras. Cuando vemos hebras en las heces, estas hebras generalmente responden a un tipo de parásito en concreto, ¿vale? Ansias de dulce, es lo que decíamos de la Candida albicans, hambre constante, aumento o pérdida de apetito, fatiga, agotamiento, cambios de humor, ira. Actualmente, y tú lo has nombrado, actualmente tenemos un problema con la ira de las personas y es debido a lo parasitados que están. Es increíble. Dolor muscular, articular, corporal. Y es que los parásitos muchas veces migran a las articulaciones y a los músculos. Migran ahí y provocan dolores. Problemas de piel, granitos, eczema, urticaria, ¿vale? Todos esos problemas de piel generalmente responden a parásitos tipo Ascaris. Sueño deficiente, pesadillas, sudores nocturnos, rechinar los dientes, el bruxismo, ¿vale? Picor en el área genital, una pérdida de peso sin explicación aparente o esonifilia, que es dentro del recuento de un análisis clínico que está por encima de lo normal, unos glóbulos blancos, un tipo de glóbulos blancos que se encarga específicamente de los parásitos, ¿vale? Si tenemos varios de estos síntomas, podemos tener claro que estamos más parasitados de lo que normalmente se está. Bueno, pues de lo que hemos visto hasta ahora, quiero poner de manifiesto unos puntos clave. Con los emisores de frecuencia hay demasiado marketing.
¿vale? Hay emisores de frecuencia pues de valor de 1.000 euros, ¿vale? Que tienen una pantalla digital, que tienen frecuencias programables, que llevan una tarjetita para ponerle más frecuencias, que se apagan y se encienden solos, ¿vale? Hay emisores de biofrecuencias que dicen que son de Royal Rife y al final es un zapper con frecuencias CAF, que son las que determinó Royal Rife, la frecuencia oscilatoria mortal, pero esas frecuencias eran para funcionar con su lámpara de rayo, con su lámpara de luz, de rayo de luz, no con un zapper. Entonces aquí hay una mezcla que no acaba de funcionar. Vale. Bien, mi aparato es un aparato simple, es un aparato que tiene un interruptor de puesta en marcha y de paro, tiene un selector para coger las frecuencias otras y un conector para poner los electrodos, no tiene más. Es simple, es sencillo, no tiene una pantalla, no se enciende y se apaga solo, pero la potencia de emisión de este zapper es 10 veces superior, y tengo un vídeo en YouTube donde lo muestro, 10 veces superior a cualquier generador de biofrecuencias digital, que son estos de la pantallita y etc, etc. 10 veces superior, ¿vale? Entonces, yo creo que esto ya dice mucho. Menos es más. No son únicamente parásitos, es decir, el zapper parece ser, nos hacen entender que es para desparasitar y solo sirve para eso, y no es así, no es así. El zapper nos aporta energía, nos armoniza, nos soluciona problemas de periodo menstrual, nos soluciona dolores de cabeza, nos soluciona dolores articulares, en resfriados, en gripes. Al final no son solo parásitos. El zapper hace muchas cosas, ¿vale? Y evidentemente somos seres energéticos, vibrantes y frecuenciales. Nuestras células son pequeñas centrales de energía y estas centrales de energía pues tienen además un movimiento mecánico. Esto Eugene Ackermann hace 75 años ya lo entendió, que era así, lo escribió, ¿vale? Eugene Ackermann era un matemático estadista, no era biólogo. Sin embargo, ya entendió que nuestras células tienen una oscilación mecánica, un movimiento mecánico, son vibrantes. Y esto el año pasado, en el 2024, el CSIC español, mediante un laboratorio hiper preparado con unos dispositivos de trampolines de silicio hipercaros, redescubrió la rueda, viendo que realmente las células enfermas y las células sanas vibran a frecuencias distintas, ¿vale? Y evidentemente somos seres frecuenciales, ya que las frecuencias externas, ¿vale? Por ejemplo, la resonancia Schumann nos afecta, y nos afecta en nuestro estado anímico, nos afecta en diferentes aspectos de nuestra vida diaria, ¿vale? Somos seres frecuenciales. Cuando vemos la luz del sol, nuestro cuerpo se prepara para estar despierto. Cuando vemos la oscuridad, que el sol se ha escondido ya, pues nos preparamos para dormir. Esto no dejan de ser frecuencias, ¿vale? Con lo cual somos seres energéticos, vibrantes y frecuenciales. Bueno, pequeño resumen, ¿vale? Mediante el zapper basado en onda Clark podemos ayudar a la remisión de diferentes disfunciones, como hemos visto. Es sencillo de usar y es robusto, ¿vale? Es económico y está al alcance de cualquier bolsillo. No tiene nada que ver con esos aparatos de 1.000 euros que hay a la venta. Debe ser onda cuadrada y offset positivo, es aquello que explicaba, que nunca vuelve a cero, ¿vale? Siempre se queda con un valor positivo. La señal debe ser con suficiente potencia, ergonómico, ¿vale? Es un aparato fácil, incluso yo muchas veces lo uso con el aparato en el bolsillo. Me lo pongo en el bolsillo, los cables y las pulseras. Me pongo las pulseras y el aparato en el bolsillo, ¿vale? Y debe haber un compromiso con la satisfacción del usuario. Esto que se dice tan sencillo conlleva un trabajo arduo, pero a la vez es un trabajo con una recompensa enorme. Yo no entiendo cómo puede ser que haya personas que optan... Es que es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Por eso lo repito, es un ejemplo muy gráfico.
No entiendo cómo puede haber personas que compran un zapper de 1.000 euros y el que les vende el zapper se olvida de esa persona, ya no quiere saber nada más. Cuando ya pasa el periodo de garantía, es que no tiene más información que la que viene con el propio zapper. Ya está, no quiere saber nada. Bueno, yo estoy ahí. Yo cuando una persona tiene mi zapper puede preguntarme, yo la guío, yo le explico lo que necesite, ¿vale? Es más, con el tiempo, si tiene algún problema con el zapper, se lo voy a reparar. Me lo envía y se lo voy a reparar, no hay ningún problema. Es decir, yo creo que esto es un punto demasiado importante como para pasar por alto, ¿no? Y hay que explicarlo. Además, a mí realmente me reconforta, a mí me enorgullece, no sé, me encuentro genial cuando las personas realmente me dan las gracias por haber sentido mejoría, por haber sanado algo que quizás llevaban tiempo con ese problema, ¿no? Realmente, pues me siento muy bien cuando ocurren estas cosas. Por eso me gusta estar ahí, ¿no? Lamentablemente, como todo, tiene una serie de contraindicaciones, ¿vale? No se puede usar en personas que, por ejemplo, utilicen un marcapasos o un desfibrilador o el implante electrónico para la epilepsia, que va en el cerebro. Cualquier implante electrónico en el organismo se puede ver influenciado por el paso de las biofrecuencias, con lo cual no son candidatos al uso del zapper. En el caso de embarazo o lactancia es porque debido a que sabemos que el uso del zapper provoca desechos al exterminar esos patógenos en nuestro organismo y esos desechos que están en sangre pueden pasar a través de la placenta al bebé o incluso a través de la leche materna al bebé, ¿vale? Entonces tampoco son personas candidatas al uso del zapper. Niños que sean incapaces, niños o personas que sean incapaces de verbalizar con un discurso coherente cómo se sienten con el uso del zapper. Aquí pone niños menores de 6 años, pero es un valor que yo he puesto aproximado, ¿vale? Personas que sean incapaces de verbalizar con un discurso coherente cómo se sienten tras el uso del zapper. ¿Por qué? Porque pueden tener una crisis curativa o un efecto Alzheimer importante y si no son capaces de verbalizarlo, le volvemos a aplicar el zapper y se van a encontrar todavía peor. En el momento en que hay un efecto Alzheimer, hay que dejar de usar el zapper hasta recuperarnos. Es una crisis curativa y esto puede ocurrir en determinadas circunstancias. No es habitual, pero puede ocurrir, ¿vale? Epilepsia y medicados, evidentemente, para la epilepsia, ya que las biofrecuencias pueden provocar crisis epilépticas. Trasplantado de órgano con medicación, ¿vale? Aquí, básicamente, voy a hablar de medicaciones sistémicas, ¿vale? Que sería el punto 5, 6 y el 8, ¿vale? En el caso de las medicaciones sistémicas, lo que ocurre con el paso de las biofrecuencias, generalmente, aquí la tensión que se utiliza en la salida del zapper son 9 voltios, ¿vale? 9 voltios. Es una tensión relativamente baja. A partir de 15 voltios, 15, se puede provocar un efecto que se llama electroporosis, ¿vale? Electroporosis celular. La electroporosis lo que hace es que en la membrana celular, en los canales iónicos, ¿vale? Los canales iónicos a través de los que la célula se alimenta de los diferentes iones, ¿vale? Pueden quedarse abiertos debido al paso de las biofrecuencias, ¿vale? Entonces, si hay medicaciones sistémicas en sangre en una proporción suficiente, pueden pasar a través de esos canales iónicos al interior de la célula y modificamos así su absorción. Claro, vamos a suponer que es una medicación suficientemente potente como para provocar un problema si modificamos esa absorción. Entonces, en el caso de medicaciones sistémicas, aunque nuestro zapper emita una tensión más baja de esos 15 voltios que he dicho, emite a 9, ¿vale? Puede provocar la electroporación, puede llegar a provocar esa electroporación. Entonces, en este tipo de personas, pues tampoco estaría indicado el uso del zapper, ¿vale? Medicaciones sistémicas importantes. Hablamos de medicaciones sistémicas que a lo mejor regulan el ritmo del latido del corazón, etc., 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 ¿vale? Otro de los factores a tener en cuenta son las prótesis metálicas tipo articulares o grandes placas. Y defino exactamente qué, porque la gente entiende prótesis metálicas, los dientes. No, con los dientes no pasa nada. Tornillos en la muñeca, no pasa nada. No hay ningún problema con los tornillos en la muñeca. Hablamos de una articulación completa de hombro, una articulación completa de rodilla,
una placa de metal en la cabeza, una fijación lumbar que abarca 6 vértebras. Bueno, en esos casos hay que tener cuidado porque evidentemente la electricidad siempre busca el camino más fácil y cuando hay una placa metálica en el interior del organismo va a recorrer esa placa metálica. ¿Qué ocurre? Que cuando va recorriendo esa placa metálica y acaba la placa metálica se encuentra otra vez con un músculo, con un tendón, con un hueso, con lo que sea, ¿vale? Y evidentemente se comporta como una resistencia. Esa resistencia eléctrica va a provocar calor, ¿vale? No deja de ser una resistencia eléctrica, va a provocar calor. Y eso puede provocar un rechazo en esa prótesis metálica, articular o grandes placas. Por eso tampoco son candidatos óptimos para el uso del zapper. Sí, pues muchas gracias por la explicación, muy interesante todo, muy enriquecedor. Ahora sí que ya se pueden dar cuenta del espectro amplísimo de estas tecnologías que ya tenemos otra vez, que podemos echar mano de ellas, y su fundacierto, con certeza, real, científico, para que vean que no solamente es algo ahí mágico o charlatanería, qué sé yo, funciona porque son los fundamentos de la vida, como dijimos al principio, de sonido, magnetismo, electricidad, en frecuencias y energía. Entonces, pues, este zapper, pues, lo pueden adquirir acá con Tony. Lo tenemos a la venta cuando quieran. Pueden escribirnos y se manda a todas partes del mundo. Y pues no queda más que, pues, probarlo y nosotros yo lo tengo, lo he usado también, pues ya vean que Tony también lo usa y vieron las pruebas que hicieron cuando fueron a ver lo de la sangre de su mujer y de él. Entonces, para que vean que nosotros también usamos todo esto, porque también hay que darle ese mantenimiento al cuerpo, independientemente de que pues, todos estamos expuestos a interactuar con parásitos. No va a ser posible eliminarlos 100% porque este mundo, simplemente en el aire hay por cada centímetro cúbico 1000 esporas, por decirlo, de hongos y todo lo que toques. Tampoco es sugestionarse ni traumarse, es aprender a convivir, pero sobre todo quédense con esta frase que es muy poderosa: el microbio no es lo importante, sino el bioterreno celular, la casa. Si el terreno está limpio, casa limpia, no hay parásitos, no hay sustento. Si tus aguas están limpias, no puede proliferar ningún tipo de bacteria ni fungus. Entonces, por eso, esto nos ayuda a limpiar al cuerpo y para que el cuerpo se sane solo. Y además, pues, contrarresta, como vimos en el video, pues parásitos por la frecuencia, porque no soportan este tipo de frecuencias. Entonces, cada quien elija, pero también que quede muy en claro que esto es una manera de acompañar nuestro proceso individual progresivo de desintoxicación a fondo y de desparasitación, que tenemos que también echar manos de otras sustancias y demás cosas, pero no está de más incorporar elementos y tecnología que ya está al alcance de todos, muy al alcance también de manera económica y además muy sencillo de usar. Simplemente es tomarlo, ponerlo, encenderlo y ya está. No hay ninguna complicación, ni necesitas un manual enorme para ver cómo funciona el aparato. No, todo es muy sencillo y pues está más que claro todo. Ya más claro solamente el agua, creo que no se quedó ningún cabo suelto. Además que también completa mucho de la información que yo vengo manejando ya desde el canal y que la gente conoce. Es nada más ampliar más la sabiduría y las experiencias y poner a la mesa, como dije al principio, pues otra carta más a jugar. El que quiera pues experimentarlo, aquí está puesto y que pues nosotros lo avalamos y que tienes la confianza que nosotros lo usamos y que es algo verdadero, real, y como bien lo dijiste, no solamente es venderlo y te desentiendes de la acción, sino que se va a dar un acompañamiento muy bonito, de que si tienen dudas, pues ahí está, para que vean que es buena la intención y que no solamente es el negocio, sino que hay un intercambio de información y pues también de soporte para todos. Entonces, pues muchas gracias, Tony, por tu gran explicación.
Y pues lo dicho, cuando quieran, aquí voy a dejar los teléfonos para que nos contacten. Y si quieren adquirirlo, pues ya les diremos cómo y enviarlo a todas partes del mundo cuando se requiera, las formas de pago y todo esto para que lo puedan probar y sentirse de una mejor manera, y además que es algo súper natural. ¿Qué más natural? Pues que, como dije, la frecuencia, del sonido, a través de un campo magnético y de pulsos eléctricos. La gente cree que la electricidad y el magnetismo es artificial. Pues claro que no, es más natural, que es lo que está formado todo. ¿Crees que porque eso es una máquina no es natural? Es natural, porque está generando algo, está emulando a la naturaleza, vaya. Y ahora, ¿quieres algo natural 100%? Lo puedes tener, que es pisa la tierra descalzo también. Y eso también es natural y gratis y lo puedes hacer. Pero desgraciadamente no basta ahorita con todo eso, porque es demasiada la carga tóxica que tiene el ser humano, y además es muy densa la exposición a las radiaciones sintéticas en las que estamos hoy viviendo en este campo de microondas, y más en las grandes ciudades como Barcelona, Ciudad de México, Nueva York, Buenos Aires, Bogotá, la que tú me digas, Pekín, todo este tipo de ciudades enormes, pues que están las antenas y todo este rollo, pues también no está de más amplificar este tipo de terapias, pero lo primordial está, que siempre lo he predicado en mi canal, que es pisar la tierra descalzos, practicar orinoterapia, que es plasma, y además ayunar, que es de la mejor manera también para matar parásitos. Y después sumamos de manera satelital, pues máquinas escalares, zappers, etcétera, etcétera, productos de desparasitación que no se pueden mencionar, reitero, porque nos censuran, para que vean cómo ya está el sistema ahí con las alarmas viendo que no nos enteremos de todo esto, pero de manera fortuita para nosotros esto no, ya no se va a parar la información, y pues aquí está, por eso estamos trayendo más información a la mesa, pero pues pónganlo ya en práctica todo, no hay pretexto ya para no hacer las cosas, y que reitero, no se rayen el coco diciendo, no, yo solamente natural, no, o sea, hay que sacar provecho de la tecnología, y además que no es nuevo, esto lo usaban, me voy inclusive todo más anterior, hasta los atlantes sabían de todo esto, y por eso la civilización Atlántida, pues, prosperó tanto, porque tenían tecnología de avanzada para tener restauradores del cuerpo humano, de por sí la frecuencia en la que estamos del planeta Carson, en el que vivimos, es una frecuencia muy densa, la frecuencia Schumann. Entonces, por eso todas las civilizaciones antiguas sabían cómo contrarrestarlo y crear restaurantes. Y no se confundan que un restaurante es donde vas a comer, eso es un comedero. El restaurante era cuando te restauras, y eran, pues, en centros energéticos que concentraban la energía para absorber el éter, cosecharlo y transformarlo en energía sónica, magnética y eléctrica de gran calidad, como lo mencioné al principio, y por eso estaban las grandes pirámides, tanto acá en México, en Egipto y en muchas partes más en el mundo, estos circuitos para crear este tipo de energía, y además crear energía gratis, desarrollada, cosechada del ambiente, generada de lo que ya está en el ambiente, porque el ambiente está lleno de energía. Respirar un aire lleno de iones negativos. Entonces, todas estas máquinas creaban eso, otras tecnologías que después ya más adelante, cuando estaba todo este rollo de Tartaria, que crearon las catedrales, que viene de cátodo y ánodo, que son los verdaderos restaurantes, donde tocaban los órganos y con frecuencias, con sonido, con música, creaban un ambiente de energía sónica súper armonioso. Los cantos gregorianos que se prohibieron, pues también que todo el mundo canta también mantras, pero por eso dije, cuidado nada más con las palabras, que a veces hay truquitos de invocaciones, entonces nada más tener la certeza que estás hablando y qué frecuencia pues cantas. También acá nosotros muchos cantos en los tambores, en los temazcales, para liberar. O sea, el canto es muy liberador, tú también lo puedes generar con tu aparato fonador. Tú eres la máquina más perfecta que existe, porque el zapper, la máquina escalar, las pirámides, todo eso lo copiaron del cuerpo humano, del avatar, de la máquina que funciona por sí sola, autosuficiente, cuando tiene las condiciones correctas y adecuadas para hacerlo. Pero como se está condicionando mucho la vida humana y comprometiendo por el estilo de vida que llega al ser humano moderno, y por todo lo que he mencionado de este caldo de radiofrecuencias en las que estamos, pues sí se ha comprometido la salud. Entonces, por eso hay que echar mano de más cosas. Y ahora está regresando toda esta información,
Y como ven, son cosas pues relativamente en lo que caben de la sencillez. No es una super máquina que necesites, wow, así verla como en las películas con luces y rayos y centellas. No, son cosas, la tecnología y la ciencia real, todo es más sencillo de lo que nos han hecho creer el sistema. ¿Por qué no lo ha puesto como complicado? Pues para que lo rechacemos, pues por decir, no, eso yo no lo comprendo, es muy difícil, se lo dejo a los demás, a los científicos, a los que saben. No, el compromiso es de que todos seamos científicos y todos podamos saber. ¿A poco ustedes creen que yo y Tony nos iluminamos con esto de la noche a la mañana? No, hemos investigado, hemos experimentado, hemos estudiado, hay que currárselo, hay que ganárselo, hay que irlo a elaborar. Y hoy en día no tenemos excusa que hay tanta información ya expuesta en el Internet, que el que ya no quiera saber, pues es que ya también los planos de Tesla, como los que mencionaste, Lavsky, Odin y muchos más, Wilhelm Reich, muchas investigaciones de tanta gente que hasta desgraciadamente el sistema ha eliminado porque filtraron información que no debían, pero ahí está, ya no se puede parar y ya la tenemos aquí a la palestra y al alcance de la palma de la mano con tu teléfono, puedes tener la información que quieras. Pero entonces sácale provecho y lo que esté y lo que vayamos todos, los invito a que sigamos avanzando en las investigaciones y que también si tú tienes la sabiduría y el tiempo y te gusta, porque también eso hay que saber, hay gente que no tiene el tiempo, no le gusta y no se onda, pues tú construyes tu propio software, tu propia máquina a escalar, tus propias cosas, porque la información ya está, no es que sea exclusivo de nosotros. Ahora nosotros estamos facilitando que si alguien no puede, no quiere, no le gusta, no tiene el tiempo, pues lo puedes adquirir, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, no es que sea algo exclusivo y que estemos con el secreto guardado, no, ahí está. Ahora nosotros te damos una opción, si quieres, pues adelante. Entonces, en lo dicho, y pues muchísimas gracias a todos por asistir, y aquí dejamos la información para que pues cuando quieran adquirirlo, pues nos contacten y ya estamos en la disposición de ayudarlos y de darles la información. Así que, Tony, pues muchas gracias por lo... Muchas gracias, un placer, siempre un placer y gracias. Así es, pues así con todos, para todos estamos en unión y que siga fluyendo la información para todos.